Bienvenidos a Efecto Séquito de Fundación Daya, un podcast mensual de divulgación científica canábica, con una clara consigna: ¿quién dijo que no hay evidencia? Bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo de Efecto Séquito. ¿Quién dijo que no hay evidencia? Un podcast mensual de Fundación Daya, en donde revisaremos la evidencia científica más reciente en relación al uso clínico de fitocannabinoides. Mi nombre es Clemente Molina y junto a mí se encuentra Nicole Azartegaray, bioquímica de la Universidad Católica y doctora en biotecnología de la Universidad Andrés Bello, directora de investigación y formación de Fundación Daya. Hola Clemente, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí, compañerito. Les presento doctor Clemente Molina, él es médico cirujano de la Universidad Finisterra y es parte del equipo médico de Fundación Daya. ¿Cómo estás, Clemente? Muy bien y feliz de estar en este primer capítulo y espero que sea uno de tantos de los que podamos hacer. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a Efecto Séquito, ¿ya? Y queremos contarle un poco por qué se llama Efecto Séquito, quien dijo que no hay evidencia. El efecto séquito hace referencia a un concepto acuñado por el gran doctor Rafael Mechoulam en el año 1998 y hace relación a que el uso en conjunto de los compuestos de la planta de cannabis tiene mejores resultados clínicos y menos efectos secundarios que el uso de sus moléculas aisladas. Exactamente. Es como, para poder hacer un símil, es como una orquesta sinfónica. Un violín por sí solo, muy lindo que suena y es maravilloso. Sin embargo, nada se compara al uso completo y el sonido completo de toda la orquesta. Buscamos entonces con este podcast empezar a dar más difusión y en conjunto con múltiples profesionales poder hacer que el público entienda mejor cómo funciona la cannabis en medicina. Y lo que buscamos en Efecto Séquito es generar un espacio de discusión en torno a diferentes artículos científicos relevantes en conjunto con expertas y expertos en el área. En el capítulo de hoy, entonces, Clemente, ¿qué tenemos? Hoy vamos a revisar un paper publicado en la revista Pain Medicine que habla respecto al uso de cannabis y fibromialgia. Se titula, podríamos traducirlo al español, en Ingesta de un aceite de cannabis rico en THC en personas con fibromialgia, un ensayo clínico randomizado, doble ciego, controlado por placebo. Para ayudarnos a discutir este paper y hablar un poco más profundo de lo que es fibromialgia, hoy nos acompaña además la doctora Antonieta Valenzuela, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Chile, especializada en fibromialgia y en dolor crónico. Hola Antonieta, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, tremenda introducción. Muy bien, gracias. Con muchas ganas de conversar de fibromialgia. Este es un paper, uno de mis favoritos respecto al uso del cannabis en fibromialgia. Tiene unas características muy particulares que es muy representativo en general de la patología y que también nos permite poder tener una visión mucho más asertiva de lo que es un tratamiento con cannabis para una población en particular. Antes de irnos directamente al paper, cuéntanos un poco, Antonieta, ¿qué rayos es la fibromialgia? Bueno, esta se describe desde mucho tiempo atrás, desde los 1800, que se describe en los textos por estos médicos antiguos, se le nombró de diferentes maneras, se le llamó histeria, se le llamó diferentes tipos de pronombres como fibromiosis, hasta que llegaron al punto final de la fibromialgia a principios de los 90, cuando se hicieron los primeros criterios reumatológicos respecto a los criterios diagnósticos, que en general están bastante cuestionados, han sido actualizados varias veces, son realmente difíciles de poder aplicar porque en general aquí esto es un diagnóstico de descarte. Eso quiere decir que, a diferencia del resto de las patologías que se busca el examen de sangre o de imagen específico para confirmar un diagnóstico, aquí se hace al revés. En general se descarta todas las otras patologías reumatológicas que podrían entrar respecto a los síntomas de la persona, y si eso es negativo y además cumple con esa serie de criterios que actualmente se manejan, recién ahí se puede dar el diagnóstico de fibromialgia. Oye, ¿y cómo sé yo si tengo fibromialgia o no tengo fibromialgia? ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Cuáles son los síntomas asociados a esta enfermedad? Los principales síntomas se caracterizan por tener dolor generalizado, ¿ya?
Esto tiene que ver con la aparición de un dolor localizado, por ejemplo, que durante el tiempo se cronificó y se generalizó para tener esta presentación de dolor generalizado, permanente, con esta característica de presentación que en la mañana, o sea, como describen las mujeres, que son las que se afectan más de un 70-80% en todas las poblaciones mundiales. La rigidez matinal generalizada, asociada a la dificultad del inicio del movimiento, está asociado a este dolor tipo muscular, como estar apaleado, como que te pasaron un camión por encima. Las pacientes describen esa sensación de la mañana de estar rígidas, como estar robótica para poder empezar a generar el movimiento, y que claro, durante el día va cediendo en cierta parte, pero tarde-noche se puede agravar, asociado a la actividad física o no, y está altamente asociado a alteraciones del sueño, problemas para mantenerte dormido, para quedarte dormido. Siempre sí destaca harto la presencia de estar en una circunstancia de estrés físico o psíquico, o el haber pasado por una circunstancia de estrés físico o psíquico importante. ¿Cuánto hay de ninguneo ahí, cuánto hay de ninguneo ahí en el sentido de que esta señora está estresada, o cuánto hay de que le bajan el perfil y las personas consultan y resulta que nunca llegan a ninguna parte? Es súper alto, o sea, la principal problema de las personas son, uno, que son policonsultantes. Al inicio del diagnóstico implica que tienen que ir a varios especialistas diferentes para poder descartar otras patologías de dolor, y esto es súper agotador y genera un estrés por sí solo, el hecho de que estés como gravemente enfermo y no poder tener un diagnóstico o un tratamiento asertivo. Y seguramente un hoyo en el bolsillo también, porque tenés que ir de médico en médico, hacerte una chorrera de exámenes que dan todos negativos porque no hay ningún examen que diagnostique esta cuestión. Los niveles de frustración asociados a los pacientes es gigante, y sobre todo también la dificultad de que alguien se pueda identificar, o algún profesional médico, con efectivamente explicar qué diablos me está pasando, porque me estoy sintiendo tan mal, esto se está generalizando tanto, y es súper frecuente en los pacientes escuchar como: yo pensé que tenía cáncer, o yo pensé que tenía una enfermedad grave asociado a la cantidad de dolor o dificultad en la vida cotidiana que me genera el dolor. Muchas pacientes cuando llegan a la fundación especialmente dicen: hasta que al final un doctor me dijo qué es lo que era. Como que pasan por todo un proceso en que empiezan a descartar hasta llegar al diagnóstico. Pasa mucho también que quedan con esa ilusión de que este examen sí me va a salir positivo y así me va a dar el diagnóstico, al final no, y así constantemente hasta poder llegar al diagnóstico de fibromialgia. Y también lo que mencionaste, Antonieta, es súper importante, de que existe este componente emocional súper afiatado a cómo funciona la fibromialgia, tanto que llega un punto como el dilema del huevo y la gallina: estoy estresado y por eso me duele, o me duele porque estoy estresado, y así entonces se genera un círculo vicioso que también, lamentablemente, con los estados alteraciones de la salud mental, se agrava aún más este dolor y esta sintomatología. Pero entonces hoy vamos a revisar un paper que no lo voy a leer en inglés porque claramente mi pronunciación no es muy buena, pero se podría traducir a ingesta de un aceite de cannabis rico en THC en personas con fibromialgia, un ensayo clínico randomizado, doble ciego, controlado por placebo. ¿Viste? No se preocupen a hablar en Cuba. Pero tranquilidad, vamos a ir, como dicen por ahí, desglosando el choclo. No, desgranando el choclo. Desgranando el choclo. Exactamente. ya está el chilenismo, me sale. Ya, pero básicamente a todo esto, la gente que nos está escuchando, nosotros vamos a poner el link, el DOI, lo que sea, en la descripción de este podcast para que lo puedan buscar. Así que tienen dos opciones: o bien ponen pausa en este minuto, leen el paper y después siguen escuchando, o bien, que es la que yo prefiero, nosotros nos vamos a quedar callados 1 hora, ustedes mientras tanto leen, los vamos a acompañar leyendo y después vamos a comentar el paper. Así que silencio, por favor. Ya. Y volvemos. Claro. Ya. A ver, entonces hay varios elementos ya en el mismo título de que rápidamente queremos explicar, cosa de que todo el mundo pueda entender lo que estamos hablando. Entonces, primero, Nicole, ¿qué es lo que es un ensayo clínico randomizado?
randomizado o aleatorizado, que es la palabra en español como corresponde, porque random es en inglés, ¿cierto? Significa que hay del pool de personas o del grupo de personas que pertenecen a este estudio, las personas que van a ir a tomar el remedio y las personas que van a ir a tomar el placebo, esa decisión se hace al azar. ¿Ya? Vale decir que hay un algoritmo que decide qué paciente toma el remedio y qué paciente toma el placebo. Y eso nos llega a la siguiente definición, que qué rayos es el placebo. Que, más allá del grupo de música, ¿qué es el placebo, doctora? Placebo es ese. Placebo. Sin invocar a Brian Molko, vocalista de Placebo, aquí estamos hablando de una circunstancia médica en la cual se le entrega la instrucción de un tratamiento médico, pero sin este factor activo. Por lo tanto, este placebo es exactamente igual a la medicina en la cual se está estudiando, pero sin el factor activo. O sea, vale decir que las personas, si en la indicación, el remedio, digamos, son gotitas sublinguales, aquí se les dan unas gotitas sublinguales que contienen el THC y el CBD y otras que no las contienen, y las personas son incapaces de darse cuenta cuál es cuál, y ni los investigadores ni los pacientes saben cuál es cuál, ¿cierto? Después se sacan los papelitos y se hace la trazabilidad. Y ahí entonces el concepto de doble ciego significa que ni el paciente ni el investigador que entrevista al paciente saben si es que el paciente está recibiendo el aceite con THC o el placebo. Por ende, es una forma, los estudios clínicos randomizados, son una buena forma para poder estudiar la efectividad de un tratamiento, ya que tenemos esta objetividad de que nadie sabe qué está recibiendo, pero se evalúan los mismos parámetros y nos permite decir efectivamente si el fármaco o tratamiento que estamos siguiendo es útil. Entonces, hablemos un poco de la metodología y de cómo se desarrolló este estudio. Nicole, adelante, por favor. El objetivo, ¿cierto?, de este estudio era determinar el beneficio de un aceite rico en THC en la sintomatología y calidad de vida en pacientes con fibromialgia. Eso fue lo que buscaban los investigadores averiguar. Y para esto, aquí yo creo que es una de las cosas que más me gusta de este trabajo, es que el tipo de remedio que se usó fue un aceite artesanal macerado de una variedad que se llama White Widow. Los que saben de cannabis conocerán esa variedad, que es ampliamente repartida en todas partes del mundo. Hay semillas de White Widow. Ya es como una especie de caballito de batalla. Entonces esto es un aceite artesanal, ya el macerado que nosotros enseñamos a hacer en Fundación Daya, de White Widow, y que fue debidamente cuantificado por cromatografía, así que sabemos exactamente cuánto THC y cuánto CBD contiene este aceite que se le entregó a los pacientes. Exactamente. Entonces se eligieron un grupo de participantes de pacientes que tuvieran fibromialgia. ¿Qué características cumplían estos pacientes entonces? Los pacientes tenían que tener un diagnóstico de fibromialgia, ya documentado anteriormente. La población que se utilizó para este estudio fue personas de un vecindario, de un perfil socioeconómico bajo y de alta incidencia en violencia en la ciudad de Florianópolis, en Brasil. Que esa es una parte súper importante del texto, porque nos permite también poder determinar aquella circunstancia asociada al mantenimiento o a la producción de la fibromialgia. Como decíamos anteriormente, y lo decía Clemente también, este efecto asociado a cómo se viven las emociones en una persona o cómo se genera esta gestión de la emoción en una circunstancia de estrés es lo que determina la propensión o no de la fibromialgia, la aparición. 2, el hecho de que se mantenga, y 3, que se agrave. ¿Ya? Entonces, el hecho de plantear este estudio en una población de alto riesgo, de cierta manera, como hiperadrenérgico fisiológico, o sea, es una población en la cual la mantienes 24/7 en un estado de mayor alerta, porque existe mayor nivel de violencia, porque existe mayor riesgo de la amenaza a la vida, que fisiológicamente eso activa tu sistema simpático y te mantiene en unos estados fisiológicos diferentes. O sea, vaya a estar con una mayor tono muscular, eso va a hacer que es con más duro, más contracturado. Eso puede facilitar el hecho de que aparezca el dolor. El hecho de que estés en ese estado constante de hiperalerta también te impide llegar a estados de relajación profundo o de sueño profundo, que agrava la circunstancia al fin y al cabo. Exactamente. Entonces, en resumen,
en resumen, fueron 17 mujeres de una favela en Florianópolis, en Brasil, las que se sometieron a este estudio, ¿cierto? 8 mujeres tomaron la medicina, la del aceite, ¿verdad?, efectivamente macerado, y hay 9 que estuvieron en el grupo placebo, vale decir, la mitad tomaron la medicina y la mitad estuvieron en el grupo placebo. Lo divertido aquí es que cuando las personas que han probado ya aceites macerados, tú te das cuenta que esto tiene cannabis o no tiene cannabis porque tiene sabor. Entonces, ¿cómo rayos lo hicieron? Ya para poder dar un buen placebo, se dio un aceite de oliva, pero con una tintura café, con un gustito medio como con un saborizante de comida, digamos, similar. Entonces las personas en realidad estaban bien confundidas, no sabían, no tenían cómo saber. Claro, tenía yupi cannabis. Yupi marihuana. Oye, y lo otro ¿sí? Entretenido de esto es que, yéndonos un poco ya a la cuantificación, este aceite fue cuantificado y tenía 24 miligramos por ml de THC y 0,51 miligramos por ml de CBD. Vale decir que por cada gotita de aceite había 1.22 miligramos de THC y 0.025 miligramos de CBD, lo cual es súper importante de recalcar debido a que mucha gente cree que solo el CBD es medicinal y eso es falso. El THC es tremendamente medicinal, el que mejor funciona para la fibromialgia es el THC, no el CBD, lo vamos a ver en este estudio y lo vemos en nuestra experiencia clínica en Fundación Daya. Así que aquí, primer mito que estamos levantando, ¿cierto?, que el CBD solamente es medicinal. Mentira, el THC también es medicinal y yo diría mucho más medicinal que el CBD. Adelante, Clemente. Ahora, la gente que se cuestiona por qué estamos haciendo adelante es porque estamos a la distancia. Yo estoy en mi casa y estamos en teleconferencia con Antonieta y con Nicole. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que van a cuantificar estos investigadores? Porque al final el dolor es subjetivo. ¿Cómo entonces es que comenzaron y dijeron, ok, vamos a cuantificar, vamos a ponerle un número a la efectividad del tratamiento? ¿Qué es lo que entonces hicieron, Antonieta, para poder cuantificar y ver la efectividad del tratamiento? Bueno, existen encuestas estandarizadas a nivel internacional asociado a el impacto de la fibromialgia. Entonces, a cada persona se le hizo este cuestionario que FIQ, que es su sigla en inglés reducida, y que nos permite poder ver el nivel de impacto en sintomatología, a nivel de calidad de vida, a nivel de funcionalidad doméstica, y que este fue hecho en cada visita médica de control. Consideremos que el estudio fue durante 8 semanas, de los cuales se hacía controles cada 10 días, que era el control médico donde se hacía el ascenso de la dosificación o ajuste, y esto permitió poder tener ahí el resultado final. O sea, este cuestionario, ¿cierto?, se llama FIC, así que cuando nos escuchen diciendo FIC, nos estamos refiriendo a este cuestionario que está debidamente validado a nivel internacional. Es un cuestionario estándar, ¿cierto?, que está validado al idioma que se utilizó, en este caso el portugués. Brasil. Exactamente. Y este instrumento de medición básicamente contempla 10 aspectos que son relativos a la fibromialgia. Y nos puedes ayudar, Clemente, con estos 10 aspectos. A ver, los 10 aspectos que aparecen son básicamente la función física, es decir, la facilidad en que se pueden desempeñar los pacientes en su diario vivir. Sentirse bien, eso es totalmente subjetivo, sin embargo, es totalmente válido si es que lo podemos aplicar y cuantificar en un número, si es que solamente te pregunto, hey, ¿cómo te sientes? No, un 4. El trabajo perdido, es decir, el tiempo en que hay una disfuncionalidad que no le permite poder acudir a su trabajo. Desempeño laboral, dolor en general, fatiga, súper importante en la fibromialgia, cansancio matutino, que nos puede hablar también de la calidad de sueño que pasan los pacientes, espasticidad, eso vamos a entender como la rigidez, cómo se sienten apretados los músculos, ansiedad y depresión, y ahí hablamos entonces de lo que habíamos comentado anteriormente sobre el aspecto de salud mental que atañe a los pacientes con fibromialgia. Entonces, lo que tengo entendido, bueno, por el paper, porque sí me lo leí, no solamente leí el resumen de la Nicole. Los investigadores tenían una reevaluación o visitaban a las pacientes cada 10 días. Y las pacientes acudían al CESFAM, al equivalente del CESFAM cada 10 días. Y ahí se les hacía el score. Se les hizo el cuestionario al inicio, antes de empezar el tratamiento, y después cada 10 días volvían a acudir al CESFAM y se les volvían a hacer las mismas 10 preguntas. Y con eso iban anotando el número, o sea, esto es algo cuantitativo de cómo iban evolucionando los pacientes. Mentí, no me lo leí.
No, pero lo importante es que cada 10 días... Eran 5 mediciones de FIQ. Exactamente. Y cada vez que había una medición, les indicaban a los pacientes que podían subir la dosis de lo que estaban usando. Iniciaron, y esto es muy interesante, iniciaron todos los pacientes con solo una gota sublingual al día. Es decir, como había mencionado Nicole anteriormente, era una dosis bajísima de 1.22 miligramos de THC al día. Y después de cada reevaluación, podían subir una gota también al día. Es decir, la cantidad que iban aumentando era súper bajo. Entonces, empezaron a ver los resultados que podía tener esta intervención. ¿Cuáles fueron entonces los primeros resultados que empezaron a observar los investigadores? Bueno, respecto a la comparación en los resultados de los FIQ, de los formularios ahí de encuesta por fibromialgia en su impacto, determinaron que los pacientes iban a la mejora aquellos que sí efectivamente estaban con el aceite de cannabis y aquellos que no iban en disminución o se mantenían de la misma manera que al inicio. Eso fue súper claro y categórico. Sí, eso es súper interesante un poco de analizar porque en términos ya de números, ¿cierto? Hubo una disminución desde 75.5 puntos promedio de las personas que estaban tomando el remedio con cannabis, ¿cierto? El grupo cannabis, no el grupo placebo, a 30.5 puntos del FIC. Vale decir, es una tremenda reducción en este score de malestar y de dolor y de impedimento asociado a la fibromialgia. Entonces, básicamente los pacientes que estaban tomando el remedio reducieron de manera estadísticamente significativa su score o su número del FIC ya durante el tratamiento, y no solamente en comparación con su mismo grupo, sino que también en comparación con el placebo, lo que nos da en el fondo dos vías paralelas de chequear esta información y de decir que básicamente el tratamiento con cannabis sí logró reducir el malestar de las personas de manera significativa, y no así en el mismo grupo placebo. Si tú comparas las personas del grupo placebo al principio del estudio con al final del estudio, no hubo una reducción significativa de este score, ¿ya? Que es lo que uno esperaría de que efectivamente esta medicina está haciendo la pega. Exactamente, porque si es que no fuera así, hablaríamos de que igual al placebo y por ende no tiene ninguna efectividad real. Aparte, no solamente eso como del número total del FIC, sino también cuando empezaron a analizar por separado las variables por separado del FIC, en lo del cuestionario, la parte de sentirse bien, días de trabajo perdidos, dolor y fatiga, también hubo una reducción significativa de este score. Por tanto, hablando de que dentro de las cosas con lo que lo mejor lo ayudó la cannabis a los pacientes con fibromialgia, fueron estos términos. Lo que sí destacar que en la parte de en el grupo placebo hubo una reducción significativa en el ítem de presión. Pero eso también lo podemos hablar, por ejemplo, en el ir a acudir tantas veces al control al CEFAM de ellos, en que pueden escuchar, en que pueden hacerse evaluados. También puede explicar un poco reducción de la depresión. De hecho, hay pacientes que, sin saber que estaban tomando la medicina, reportaron, ¿cierto?, una mejor disposición para hacer actividades funcionales como el cocinar, limpiar, las labores domésticas. Y también el 12.5% de los pacientes, que en este caso es una paciente, reporta sentirse mejor al realizar su actividad profesional. Entonces, lo que es importante destacar acá que, además de simplemente ser un número el que va mejorando, las personas en general se sienten mejor cuando reciben este tratamiento en su vida personal y en su vida laboral, ¿ya? Y les hace una diferencia significativa entonces en su calidad de vida, que al final es lo que uno busca con los tratamientos en base a cannabis, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida. Y también describe aumento de la libido. Sí. Que se preguntó diferido al FIC, porque el FIC no contempla la sexualidad. Y eso es súper importante, porque ahí también involucra cómo el cannabis puede llegar a abrir esa circunstancia del deseo, donde usualmente como que la hipótesis siempre está asociada al hecho de que si sientes dolor es mucho más probable que el deseo también esté más bajo. Y ahí nos habla directamente la mejoría. Si bajamos dolor, mejoramos también en la situación del deseo. Ahora, lo otro que también se observó como un outcome secundario, es decir, otra cosa que se evaluó independiente de lo que se estaba buscando originalmente, que era el FIC, fue también una reducción en los medicamentos que usaban los pacientes.
Porque al inicio del estudio se menciona de que había un porcentaje no menor que estaba usando antidepresivos, benzodiazepinas, por ejemplo, como el clonazepam, para poder ayudarlo a la ansiedad y a poder dormir. Y se observó entonces que hubo una baja significativa, un porcentaje. Estoy buscando acá en el apunte. Aquí lo tengo. 62% en el grupo cannabis, 62% utilizaba antidepresivos, 25% opioides y 12.5% benzodiazepinas. Y en el grupo placebo teníamos un 67% usando antidepresivos, 33% usando opioides y un 11% usando benzodiazepinas. Vale decir, con todo este cóctel de medicamentos, los pacientes no logran superar sus síntomas de fibromialgia y se siguen sintiendo pésimo, y cuando agregamos cannabis sí les hace la diferencia, lo que todos esos remedios antes no hicieron para atrás. Exacto, y también reducieron el número de medicamentos que usan específicamente para el dolor, más que solamente para los otros aspectos. Los antidepresivos y también la benzodiazepina ayudan en los aspectos de la fibromialgia que no involucran necesariamente dolor, y también incluso redujeron la cantidad de fármacos SOS que tenían que usar. Y sabéis lo que es súper interesante también, que la dosis máxima a la que llegaron fueron en promedio 3.6 gotas al día, vale decir, entre 4 y 5 miligramos de THC al día, que es una cantidad súper bajita. Con eso lograron la máxima efectividad ya a partir de la 4ª semana del tratamiento. Entonces, eso es súper interesante y muy particular del tratamiento con cannabis en fibromialgia, que funciona muy bien, preparados que son de proporción alto THC, pero en bajitas cantidades. No hay que volarse como zapato para que esto funcione, eso es súper importante destacarlo, ¿ya? Sino que con cantidades pequeñas les mejoramos la calidad de vida a los pacientes. Claro, es importante ahí considerar que de los fármacos que usualmente vienen en la canasta automática de fibromialgia son duloxetina, que es un antidepresivo, que es ampliamente utilizado en fibromialgia y el que en los estudios ha sido siempre de prevalencia versus el poder manejar el dolor desde la sustancia P o desde lo más específico de la modulación neurológica. Y esa es la pega de los antidepresivos aliviando el dolor. Pero también es importante considerar, como decían ahí, el uso de los opioides, que suele ser como la segunda línea después de la pregabalina. La pregabalina es un conocido fármaco de uso más bien neuroléptico, es un anticonvulsivante. Se usa en general en fibromialgia por la disminución en general de la actividad neurológica total, y así disminuye también la percepción del dolor generalizado. Y también el otro son las benzodiazepinas, que conocemos como el clonazepam, el clotazepam, el alprazolam, todos aquellos panes buenos todos para dormir o para bajar las crisis de pánico o angustia durante el día. Que eso es súper interesante, porque el hecho de que tú decidas abandonar o disminuir el uso de estos fármacos implica, o sea, estáis durmiendo mejor, o sea, estáis manejando un mejor nivel de ánimo. Y eso es súper importante. En una favela en Brasil, que no es menor. Exacto, con riesgo de violencia alto. Es súper importante eso. Exactamente. No, imagínate además, si tienes reducción de todos estos fármacos, la cantidad de efectos secundarios adversos que te estás ahorrando y la carga hepática que estás bajando. O sea, vale decir que hay mejoría solamente también por el hecho de dejar de usar otros remedios y polifarmacia, y por supuesto además un ahorro para el bolsillo también. Claro. El gasto público. Ahora, tú habías mencionado algo importante, la dosis baja que lograron con el aceite, y lo dijiste tan profesionalmente. Volarse como zapato. No es necesario volarse como zapato para poder lograr esto. Y esa es la gran gracia que tiene hacer un aceite artesanal. Porque hay que diferenciar súper importante lo que es la psicoactividad de psicotropicidad, de un término un poco más complejo. Cuando el psicoactividad significa que actúa a nivel neurológico. Y eso ocurre con el aceite, simplemente actúa a nivel neurológico, al igual que podría ser un antidepresivo, simplemente atraviesa la barrera hematoplacentaria, es decir, llega al cerebro y actúa. Pero psicotropicidad es, como dijo Nicole, estar volado, estar con la percepción de la realidad alterada. Entonces, en el aceite... de la psiquis. Exactamente. Entonces, con el aceite no ocurre eso, porque no hay... Bueno, Nicole claramente sabe mejor explicar esto. ¿Qué es lo que ocurre en el aceite que no ocurre cuando uno fuma cannabis?
Claro, el aceite muchas veces, si seguimos bien la receta de Fundación Daya, nosotros sabemos que este aceite en realidad no tiene THC, sino que tiene THCA, que es el componente ácido que viene desde la planta y que tiene muy poco efecto psicoactivo, pero sí resulta ser un súper buen analgésico. Entonces, estos aceites macerados tienen un muy bajo riesgo de psicoactividad. Y lo importante también es cómo lo plantea el paper, como este es un tratamiento eficiente, porque consideremos que toda o gran parte de la información científica actual hasta el momento está basada principalmente en el consumo de cannabis inhalatorio, o recreacional, o incidental. Siendo otra vía de administración que abre otro tipo de efectos, otras dosificaciones y sobre todo también como el efecto generado. O sea, una vía inhalatoria de cannabis implica meterte una dosis gigante de cannabinoides a una alta velocidad que genera una rápida distribución a tu cerebro y que claro, los efectos son dentro de los primeros 5 a 10 minutos. Y que además no va a durar más de 4 horas. Entonces, bajo el concepto de una aplicación en un tratamiento de alguien que tiene siempre dolor, no es el mejor beneficio. En este caso, este tipo de preparados que tienen un uso sublingual, bueno, en este caso el paper dice ingestión. Vamos a asumir aquí que lo hicieron por vía oral. Implica que también esta administración es más lenta, puede comenzar dentro de los primeros 25 minutos desde el inicio y esto permite que se extienda de 8 hasta 12 horas. Entonces, esto asociado a un efecto que es estable y largo en el tiempo, repitiéndolo quizás 1 o 2 veces al día o simplemente una dosis diaria, nos permite poder tener un impacto diferente y mucho más controlado también desde el bienestar de la gente y los efectos secundarios. Ahora, importante también en destacar que los aspectos que mejor reportaba el grupo Cannabis era que podían hacer más su labor, sentirse bien, poder tener menos dolor, implicaba que podían hacer su actividad normal. Y hemos hablado de la fibromialgia, el tratamiento farmacológico, pero también es súper, prácticamente fundamental el tratamiento no farmacológico, la fibromialgia, que involucra la actividad física, que involucra el ejercicio, involucra también otros aspectos que mantienen el sistema endocannabinoide a tono. Entonces, importantísimo destacar que con esta medida podemos empezar a movilizar el cuerpo de los pacientes, empezamos a tener una funcionalidad que mantiene el mismo tratamiento que es fundamental para poder manejar esta situación. Ahora, oye, y para las personas que le tienen terror a los terribles efectos nocivos de la cannabis, ¿cuáles son los famosos efectos secundarios malvados, perversos reportados por estos pacientes? A ver, los efectos que reportaron fue básicamente somnolencia en un 87.5%, mareo, sequedad bucal, mejora del estado de ánimo, no tengo idea porque eso es un mal efecto. Y como había mencionado Antonieta, un aumento de la libido. Entonces, oye, pero final, la benzodiazepina y todas esas cosas también te provocan somnolencia, ¿o no? Y mareo. Y mareo. Y estreñimiento. Eso sí no aumentan el libido. Todo lo contrario. Te bajan la libido. Y baja el libido y dependencia también. Y daño cerebral orgánico a futuro. Eso también es súper importante porque el paper, bueno, esta es como una objeción ahí al paper que no describe literalmente cómo fue esta administración. No describe realmente si fue sublingual o oral, o no describe si fue antes o después de comer, que eso también eventualmente podría minorar la incidencia de los efectos secundarios. Exactamente. O sea, al final incluso habla de efectos secundarios, pero la somnolencia es un buen efecto secundario si queremos lograr que la paciente duerma. Exacto. Es una de las grandes alteraciones que tiene la fibromialgia. Entonces, sobre todo que la ingesta era una vez al día y si se toma en la noche, entonces, pero soñado, ¿por cierto? Fin, literal. Exacto. Oye, entonces para ir resumiendo y para ir cerrando, ¿cierto? Doctor Clemente, cuéntenos un poco en resumen. En resumen, se observó un cambio significativo, y eso es importante destacar porque mencionaste varias veces estadísticamente significativo, porque nosotros podemos decir que hubo una reducción, pero cuando hablamos que es estadísticamente significativo, es que si agarramos todo el grupo de pacientes que estuvo involucrado y a través de varios cálculos matemáticos, pero también que hablan de la incidencia
poblacional, podemos ver entonces que la reducción que tuvo sí fue importante más que solamente una pequeña reducción. Lo que muestra este paper es que la reducción de uso de cannabis, tanto en el mismo paciente como comparado con otros tipos de tratamiento, o bien en este momento placebo, sí es significativo para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. ¿Algo que agregar, doctora Antonita? Sí, de todas maneras, o sea, este paper además que es muy acucioso respecto a la realidad de un tratamiento con cannabis, donde también nos permite poder ver específicamente a nivel de cromatografía. O sea, el paper también hablaba de las otras moléculas que acompañan el cannabis, como los mircenos, los cariofilenos y pineno que se encontró en la muestra, que estas moléculas activan también el sistema endocannabinoide y otros paralelos y que también generan beneficio. Entonces estamos aquí frente a una súper buena propuesta de tratamiento que se puede aplicar de diferentes maneras y que también nos permite poder tener un tipo de tratamiento a otro nivel. O sea, si revisamos lo que le pasó a estas pacientes que estaban con un tratamiento farmacológico y aún así con dolor, su tratamiento no alcanzaba a llegar a mitigar el dolor diario. O sea, y con cannabis sucedió que ayudó a mejorar el dolor diario y llevó más allá, o sea, el poder acumular bienestar, acumular mejoría y permitir reducción de fármacos. Oye, y en su experiencia, ustedes que son doctores médicos, en su experiencia con los pacientes, ¿cómo les va con los fibromialgia y los preparados artesanales o los preparados farmacéuticos? Bastante bien, por varias razones. Hablemos, netamente clínico anda súper bien por esto mismo, que reportan que duermen mejor y con lo cual mejora bastante su calidad de vida. El dolor se les reduce notoriamente. Lo que más reportan, y varios pacientes lo mencionan, sí, doctor, efectivamente a veces dicen que sigo teniendo dolor, me sigue doliendo el cuerpo, pero puedo hacer mis cosas. Me siento con ánimo, me siento con energía, me siento capaz de realizar mi labor. Y eso, si es que el dolor es subjetivo, obviamente también es una reducción del dolor. No sé qué más puede aportar usted, colega. En general, esa es un discurso súper bueno, porque siento que también trasciende un poco lo que la medicina nos dice, de que nosotros somos los que ponemos el parámetro de cuando alguien ya está sano o cuando ya mejoró. Pero aquí implica que el bienestar está asociado al hecho no simplemente de que no tengas el dolor, sino que está asociado a que yo me pueda sentir bien en mi día a día y cumplir con mi vida, que es otro nivel de estándar y definición de bienestar. Exacto, y también lo que es súper importante, como mencionaste tú, Nicole, que eran pacientes que hacían su propio aceite, su aceite artesanal. También les da un cierto grado de empoderamiento a estos pacientes, porque cuando ya pasaron por todo este proceso para poder llegar al diagnóstico de fibromialgia, tuvieron que ver a una chorrera enorme de doctores, gastos de salud, es decir, una dependencia súper importante del sistema y también del sistema, la gran mayoría de los pacientes que consultan Fundación, del sistema público. Entonces, cuando le das el poder al paciente, va a poder decir, hey, tú tienes el poder de hacer tu propia medicina, no tienes que depender de todos los fármacos, no tienes que depender tanto de los 18 millones de doctores que te vieron. También genera un cierto grado de autovalencia, de autocuidado, de ayuda para... Soy yo el que se está ayudando a sí mismo, lo cual también me parece, en ese aspecto, muy, muy lindo. También es importante ahí no caer en lo biomédico otra vez, o sea, el cannabis de nuevo no es el fármaco que me va a ayudar en fibromialgia. Exacto. O sea, la gran incomodidad asociada al diagnóstico de fibromialgia en la medicina actual es que además que no tiene un examen ni nada, su tratamiento involucra que sea multifactorial, o sea, que siempre tenéis que estar asumiendo que una persona que tiene muchas variables y que el cannabis aquí simplemente es una herramienta eficiente frente al dolor en general y al bienestar, porque nos permite ocupar un fármaco que hace varios efectos. O sea, con cannabis podemos bajar el dolor, bajar contractura muscular, mejorar sueño, hacerlo más profundo y reparador y mantenido, poder permitir la baja del dolor muscular, las articulaciones o en general la respuesta al dolor. Y sobre todo, la gente lo que más le gusta es que duermo mejor y me siento mejor. No sé si lo has visto en el control, pero a las pacientes tú le decís, ¿cómo le fue? Me fue bien. ¿Por qué le fue bien? Porque me siento bien. ¿Pero en qué mejoró?
en varias cosas, pero me siento bien. Listo, fin. Listo. Bueno, quiero darles las gracias, doctor Clemente, doctora Antonieta, que dejarlos absolutamente invitados, ¿cierto?, a que tomen nuestros cursos. Tenemos un taller, charlas sobre fibromialgia y sobre otros tipos de condiciones y patologías que se pueden ver beneficiadas del uso de cannabis medicinal. Y si usted cree que tiene fibromialgia y la han ninguneado todo este tiempo, entonces tome hora con nosotros en Fundación Daya. Puede llamar al 2247-43561, puede llamar al celular 959095874 o bien escribir a reservadehoras@fundaciondaya.org y nosotros vamos a estar felices y contentos de atenderlos como tiene que ser, como corresponde, con mucho cariño, con un gran abrazo y nada, pues estamos aquí para poder ayudarlos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Efecto Séquito. ¿Quién dijo que no hay evidencia? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. También apretar ahí seguir en Spotify para poder continuar haciendo estos capítulos. Y publicaremos en nuestras redes sociales los próximos artículos que vamos a revisar para que nos puedan enviar sus preguntas relacionadas. Envíenos sus preguntas y comentarios a nuestras redes sociales y al correo efectosequito@fundaciondaya.org. En los próximos capítulos estaremos tratando sobre sexualidad y cannabis y trastorno de espectro autista, en capítulos separados, por supuesto. Así que estaremos publicando en nuestras redes sociales los siguientes artículos para que nos puedan enviar sus preguntas y consultas relacionadas.